En la madrugada en que la niebla se pegaba a los curvos surcos del cafezal y la luna raspaba las tejas con un brillo frío, el olor a café mojado y a humo viejo llenaba la casa grande. Se oía el crujir de la madera, el roce de sábanas viejas, y algo en el aire hacía que la voz de la noche sonara más dura. Era allí, entre la senzala y las ventanas altas, donde la vida de Soledad quedó marcada para siempre. Soledad tenía poco más de 20 años, era de piel morena, manos ásperas por el trabajo en los surcos y llevaba siempre una colcha remendada sobre los hombros como si fuera su armadura. Esa colcha no era solo tela, era la memoria de una madre que había cosido nombres en los bordes para que nadie se olvidara. Pero había alguien que la miraba como si fuera propiedad, el coronel de la hacienda, un hombre con botas lustradas y una voz que se imponía sin pedir permiso. Lo que sigue no es solo una historia de deseo, es la crónica de una injusticia que se cobró cuerpos y silencios. Si esta historia te toca, comparte y ayuda a mantener viva la memoria de quienes no pudieron hablar. Una noche, cuando la luna quedó entera sobre el patio y el capataz hizo sonar una campana en el corredor, alguien llamó a Soledad con la voz del coronel. Soledad había nacido en el barrio que la gente llamaba El Quilombo, hija de María y de un hombre que la memoria no quiso nombrar. Desde niña aprendió a guardar las cosas en los pliegues de la colcha, a esconder un trozo de pan y una carta doblada que su madre le dio el día que murió en la cocina. Durante años, Soledad cuidó las basuras de la casa grande, barría las galerías y a cambio recibía una cáscara de respeto y poco más. A los 9 años, Dorotea, la vecina de la senzala, le enseñó a coser. A los 12, el capataz Silvino le enseñó a cargar bultos hasta la sombra de los mangos. A los 17, doña Carmen le dio un libro con poemas arrancados que Soledad guardó bajo la colcha. Ese libro era una rareza, hojas con tinta corrugada que hablaban de un mundo que nunca fue el suyo. Su voz interior, alimentada por esas páginas robadas, la hacía soñar con nombres que no fueran números, con una vida donde la dignidad no se vendiera en la plaza. Todo ese pasado, las manos curtidas, las pequeñas resistencias, la carta escondida, se pegó al presente cuando el coronel la señaló en la comida y dijo en voz alta: «Te compré como esclava para tenerte todos los días». La frase cayó como una piedra. Entre los árboles el viento pareció callarse. La noche del incidente fue lenta y densa. La luz de la luna se filtró por una rendija de la puerta. El olor a café en reposo subía desde la cocina. Cocina. El metal de la campana vibró en el pecho de Soledad. El coronel apareció con su sombrero y una sombra que parecía más grande que él. Sentados en la galería, la conversación se enroscó entre palabras que acariciaban y otras que amenazaban. «Ven aquí», dijo él. «No tienes derecho a decir que no», murmuró en un tono que olía a cuentas y poder. «Yo te di techo», replicó Soledad con voz temblorosa. «Te compré, no me hagas perder mi inversión», respondió el coronel. «Eres un hombre», dijo ella, «y yo tengo madre en la cabeza y un libro en la almohada». «No es tu madre quien manda», contestó él, «soy yo». El capataz Silvino observaba a unos pasos la sombra de su cuerpo recortada contra la pared. «No te preocupes», murmuró el coronel, y la mano que tomó a Soledad no buscó su consentimiento. En ese intercambio, la dignidad de Soledad se fracturó en silencio. La escena fue tersa y brutal, con el roce del lino, el ardor del sudor, el latido de la madera bajo los pies y el eco de una risa contenida en la cocina. Nadie gritó, el miedo se comió los sonidos. La colcha quedó arrugada en una esquina, testigo mudo. Las consecuencias inmediatas fueron un nudo en el pecho que nadie supo desatar. Soledad caminó por el patio con los ojos enrojecidos, las manos empuñadas y el libro contra el costado, como si fuera un talismán. En el granero, José, un joven jornalero, la vio pasar y dijo: «¿Estás bien?». Ella apenas respondió: «Estoy viva». Más tarde, en la cocina, Ana, la niña que barría, trató de ofrecerle agua. «No tomes, no te acerques», dijo la señora Dorotea con voz queda, como si pronunciar libertad fuera peligroso. Soledad habló con su amiga Carmen en voz baja.
qué les diré? ¿A quién le cuento? A nadie, aconsejó Carmen. Las palabras vuelan y vuelven en tu contra. La cartografía del miedo se extendió. El rumor llegó a la casa de los trabajadores y el llanto nocturno se mezcló con los grillos. El capataz Silvino guardó silencio y se convirtió en un guardián de puertas. La reacción íntima fue una sensación de desarraigo, como si su nombre hubiera caído de su boca y ya no pudiera recuperarlo. Su cuerpo protestaba, su memoria se llenaba de imágenes que no podía nombrar. A cada paso, la colcha le rozaba como una acusación, y el libro le recordaba que había aprendido lo suficiente para saber que esa violencia no tenía justificación. Si ahora te sientes con rabia o tristeza, no estás solo. Historias así despiertan sentimientos fuertes porque hablan de cuerpos reales y de estructuras que toleran el abuso. Cuenta aquí en los comentarios si alguna vez encontraste algo similar en tu familia o tu ciudad. Escribe solo una palabra, vi o no vi, y una palabra que describa cómo te sentiste. Cada testimonio ayuda a componer un mapa de memoria colectiva y puede dar lugar a futuros relatos que... Escuchen voces silenciadas. Tu palabra importa y sirve para que estas historias no queden en el olvido. Ahora, volvamos a la noche que cambió todo y a las decisiones que vinieron después. La comunidad reaccionó de formas múltiples y contradictorias. El padre Manuel, el hombre de la iglesia, ofreció oración y miró por la ventana con ojos pesados. Dijo en voz baja: «Hay pecados que se esconden con dinero». Bernardo, un anciano que había trabajado en la casa grande toda su vida, habló para quien quisiera oír. Siempre fue así, pero callábamos. Carmen intentó organizar a las mujeres. No podemos seguir dejando que nos compren como si fuéramos cosas. María, la madre de Soledad en recuerdos, apareció en sus pensamientos y le dio fuerza para hablar con Ana y con José. Violeta, una joven del vecindario, fue la primera en decir públicamente que el coronel había sobrepasado los límites. Padre Manuel y Bernardo se convirtieron en voces públicas. José y Ana le dieron apoyo práctico. Dorotea ofreció escondrijos y ropas limpias. Carmen ofreció planes para huir. Entre ellos, la tensión se acrecentó. Unos querían denunciar en la plaza, otros temían que denunciar significara perder cualquier protección. Si hablamos, nos quedamos sin trabajo, dijo José. Si callamos, nos quedamos sin alma, respondió Carmen. La comunidad se fracturó entre el silencio por miedo y la rabia por justicia. La confrontación con la autoridad llegó una tarde cuando el coronel fue llamado por el administrador de la finca tras oír rumores. Frente a la mesa larga, con el retrato de ancestros colgado como juez, se produjo el gran interrogatorio. «¿Qué reclamas?», preguntó el administrador. «Nada que una mujer no pueda ofrecer», respondió el coronel con sonrisa corta. Soledad, con la colcha envuelta en los hombros, entró en la sala y miró al coronel a los ojos por primera vez sin bajar la cabeza. «No soy objeto», dijo. «Mi cuerpo no está a la venta». El capataz Silvino, sudando, intervino. «El señor puso dinero, eso lo convierte en propiedad». «No hay dinero que compre el silencio de una persona», replicó Soledad. El administrador titubeó. El padre Manuel sostuvo la mano de Soledad y pronunció palabras de apoyo. «Hay leyes», susurró alguien, «y hay costumbres». La tensión alcanzó un filo. El coronel amenazó con llevarse a Soledad a otro rincón del país. Soledad amenazó con contar la verdad a todos. En ese intercambio hubo 8 fallas, una por cada sombra en la sala. «No tienes derecho», dijo Soledad. «Te doy techo», dijo el coronel. «Te doy trabajo», añadió Silvino. «Te doy silencio», murmuró el administrador. «Tengo mi libro», dijo Carmen. «Tengo mis manos», dijo José. «Tengo mi historia», dijo el padre Manuel. «Tendrás que enfrentarla», concluyó Soledad. Ese momento fue un punto de quiebre. La autoridad vaciló entre proteger su reputación y sancionar su conducta. La sanción impuesta no fue pública sino administrativa. El coronel, para evitar escándalo, organizó la venta de Soledad a otro patrón en una ciudad lejana. La mañana de la partida,
El aire olía a azúcar y a hierro. La colcha estaba doblada en silencio y los ojos de los que se quedaban brillaban de despedida. Ana trajo un pan duro y José le ofreció unas monedas escondidas. «No te vayas», suplicó Carmen. «Vete y vuelve», fue la respuesta resignada. Antes de subir a la carreta, Soledad buscó la carta de su madre bajo la colcha y la leyó en voz baja. «Si te llevan, escribe con el corazón, no dejes que te borren». En la plaza, el mercader tomó su dinero y el documento formalizó la venta con una firma y una marca. La carreta la alejó mientras la luna se escondía detrás de nubes. En el trayecto, el roce del arnés le recordó que su vida ahora pasaba por manos ajenas. La partida fue también pérdida de un pequeño territorio de memoria, la casa grande, el patio, el libro bajo la almohada. A pesar de la humillación, Soledad se llevó la colcha y el libro, y el gesto fue una promesa de resistencia. 3 momentos de tensión quedaron grabados en la comunidad como lecciones: la noche del llamado, la confrontación en la sala del administrador y la mañana de la venta. Cada uno tuvo 2 capas, la exterior y la íntima. En la noche del llamado, la capa exterior fue la escena pública del coronel y la privada fue el silencio entre los tablones del suelo. Hubo sitios donde el olor a café escondía susurros y el latido del corazón se volvió tambor. En la sala del administrador, la capa exterior fue el parlamento de hombres calculadores, la íntima fue la dignidad de Soledad que no cedía a la lógica del dinero. En la mañana de la venta, la capa exterior fue el intercambio legal, y la íntima fue la carta de la madre que habló más alto que cualquier firma. Cada uno de estos momentos duró como una eternidad en la piel de quienes los vivieron. Un mes después, la comunidad registró heridas abiertas. La casa grande siguió su rutina, pero ahora con miradas que no eran las mismas. Padre Manuel organizó vigilias donde se hablaba de dignidad. Bernardo contó historias de resistencia y Carmen inició un pequeño círculo de lectura para las mujeres. Soledad desde la distancia envió una nota a través de José que decía: «No me olviden». Esa nota fue pegada en la pared de la senzala y leída en voz alta. 3 meses después, algunos trabajadores empezaron a reunir dinero para llevar el caso a un juez de la ciudad. La palabra venta se convirtió en un escándalo que la prensa local no pudo ignorar. Violeta habló en voz alta y la comunidad empezó a nombrar lo que antes se callaba. Se organizaron cartas, se buscó documentación y la memoria empezó a actuar como un tribunal informal. Se formó un pequeño grupo de apoyo que incluía a Carmen, Dorotea, José, Ana, Bernardo, Padre Manuel y Violeta. Cada uno puso el nombre y la fuerza que tenía. 6 meses después, la historia de Soledad ya no era un rumor. Había testimonios, había una denuncia y había un movimiento que pedía reparación. La colcha, doblada en un cofre, se convirtió en símbolo de la resistencia. El libro fue copiado por mujeres que aprendían a leer en secreto. La carta de la madre se leyó en plazas y en cocinas. La comunidad entendió que la memoria era la herramienta más peligrosa para quien quería borrar. La historia de Soledad no es un caso aislado, es espejo de estructuras donde el poder convierte a las personas en mercancía. Muestra cómo la violencia puede ejercerse con la naturalidad del cotidiano y cómo el silencio es cómplice. Pero también muestra la posibilidad de respuesta. La solidaridad de Carmen, la honestidad de José, la valentía de Violeta, la palabra del Padre Manuel, la memoria de Bernardo y la ternura de Ana fueron semillas de cambio. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete al canal para que más voces tengan espacio. Recuerda, conservar la memoria es un acto de justicia. No dejemos que las colchas que llevan nombres se pierdan en el olvido. La libertad que hoy soñamos fue pagada con sacrificios. Que nunca se borre quien pagó su precio.